Y lo leemos así, de la manera siguiente, su palabra bendita y poderosa. Mateo 6:10. Venga tu reino. Léalo conmigo. Venga tu reino. Una vez más. Hasta ahí nomás. Tome su lugar. Este es el tercer elemento que Jesús enseñó en cuanto a orar correcta y efectivamente. Venga, ¿qué? Tu reino. Que se refiere al programa, al calendario, al schedule que está en la mente de Dios. Que el reino de Jesucristo sea establecido una vez por todas en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han orado a Dios esa oración? Señor, yo ya anhelo que tu reino sea establecido. Sinceramente, ¿cuántos oraron estas semanas acerca de eso? Yo creo que la oración fue: Señor, que venga el cheque ya del IRS. Porque estamos más interesados en lo nuestro que en lo de... La oración de Jesús aquí está en el programa de Dios. Algo está anotado en el programa, en el calendario de Dios. Y es que Jesucristo ya está llegando su tiempo para que Él reine por siempre y para siempre con los hijos de Dios eternamente y para siempre. Esa debe ser nuestra petición. Señor, que venga tu reino. Ve que diferente a la oración de Jesús que a la oración de nosotros, ¿no? Anteriormente Jesús empezó: Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. La oración se centra en Dios y no en nosotros. La oración se centra más en lo que Dios quiere, más que en lo que tú y yo queremos. Ve que egoístas somos nosotros en la oración. Nos arrodillamos: Señor, estoy aquí porque mira, estoy amolado, estoy bien necesitado, estoy bien enfermo, quiero esto, quiero. Y pasó por alto ¿qué? La paternidad de Dios. Pasó por alto ¿qué más? La prioridad de Dios. Y pasó por alto el programa de Dios. Y pasó por alto el plan de Dios. Y la provisión es hasta en el quinto. Tus necesidades van hasta en el quinto elemento de la oración de Jesús. No van ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Es hasta en la quinta. Jesús puso tu necesidad y mi necesidad hasta en el quinto orden. Diga conmigo: hasta en el quinto orden. No en la primera. La primera, la cuarta, perdón, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta necesidad no son las tuyas en la oración, sino son las de Dios. Es igual que usted de padre, igual que usted de madre. A usted le cae mal que un hijo nada más se la pase en la vida, ¿qué? Pidiéndole y no esté interesado por el bienestar suyo. Mami, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Estás alegre? ¿Te hace falta algo? ¿Quieres que haga algo? ¿Quieres que te haga comida? ¿Quieres que te lleve algo? Dime. ¿Cuántos de ustedes, padres, tienen hijos así? 2 de cada 100. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu, una naturaleza egoísta, centrada solamente en... Venimos a Cristo y en la oración queremos actuar igual. Y esta es una de las razones, esta enseñanza nos muestra una de las razones por la cual muchas oraciones no son contestadas. Porque son oraciones egoístas, que se centran solamente en la necesidad de ellos, cuando Dios mismo, Jesucristo, puso la necesidad hasta en el quinto orden.
No en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, hasta en el quinto lugar. Aquí vamos apenas ¿por cuál? Por la tercera. La primera es la necesidad de que el Hijo de Dios reconozca que tiene un Padre en los cielos. La segunda, que todos los hijos de Dios tienen que santificar, exaltar, glorificar, reconocer el nombre de Dios. Y la tercera, reconocer que Dios tiene un programa y debe estar en nuestra oración, en nuestra petición. Porque si usted se da cuenta, todas son peticiones. Santificado sea tu nombre, es una petición. Que el nombre de Dios sea ¿qué? Santificado. Todas son peticiones del Hijo de Dios para el Padre. Venga ¿qué? Tu reino, es una petición que le hace Jesús a Dios. Pero como es una oración que Jesús nos enseñó a nosotros cómo orar, es como que Jesús se está poniendo en lugar de nosotros. Dice, venga tu reino. Jesús sabe que ese reino va a ser establecido por Él mismo. Pero como la oración es un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de orar. Entonces Jesús se está poniendo en lugar de nosotros. Venga tu reino. Jesús es el que va a establecer ese reino eterno en la tierra. Antes de establecer lo eterno, dice la palabra, que va a reinar primero por 1000 años. Y después de esos 1000 años, reinará por toda la eternidad. Uno de los grandes deseos de nosotros, los hijos de Dios, debe y debería ser reinar con Jesucristo en su reino. Ese honor y autoridad que siempre ha sido de Jesucristo, pero que ese día todavía no ha llegado. ¿Se recuerda que el diablo, Satanás, en el desierto quería hacer esa ceremonia antes de tiempo? Quería entregarle los reinos a Jesús antes de tiempo. Solamente póstrate y adórame y te voy a dar los reinos de la tierra. Jesús sabe que los reinos han sido de Él, pero la ceremonia en la cual se le van a entregar todos esos reinos de parte del Padre, usted va a ser testigo cuando esa ceremonia se lleve a cabo y se le entregan a Jesucristo todos los reinos del mundo. Y esa debe ser nuestra petición, que ese día llegue. Que ese día llegue. Orar y poner esta petición al Padre, que venga a tu reino, es orar para que ese programa que Dios tiene, que el Padre Celestial tiene, sea cumplido así como Él lo ha destinado, para que Jesucristo venga y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su programa debe ser nuestra preocupación. Su programa, su calendario debe ser una preocupación diaria de nuestras vidas y de nuestras oraciones. Porque la realidad es esta: ¿qué vale más? ¿El cheque que le va a venir o el reino que va a ser establecido eternamente? Hermano, mala alegría de cheque para lo que tarda. En cambio, el reino que Jesús le va a dar, ese le va a tardar ¿qué? Eternamente. Hay países que cuando se escoge un buen presidente se alegran y todo eso, pero esa alegría nada más les tarda 4 en Centroamérica o 6 años en México.
y después viene un malísimo. Pero el reino de Jesucristo que está hablando aquí en la oración, ese uno va a ser un reino buenísimo y dos va a ser un reino eterno. No va a haber cambio de mando. Va a ser un reino eterno. Por eso en nuestra oración debe de estar esa petición en nuestro corazón. Más que la petición, Señor, que no me roben el cheque, que no me roben las... Iba a decir las estampillas, pero no. Sí, porque en Centroamérica no lo van a entender, ¿sí me explico? Y esta predicación se ve en muchos países. ¿Estampillas de qué? ¿De correo o qué? Entonces, para mí y para usted, vale más esta petición que cualquier otra petición suya. Porque lo que usted gana o ganaría que el reino de Cristo sea establecido es mucho mejor que cualquier cheque que usted gane. O sea, no es cualquier oración que Jesús está haciendo aquí. En 3 frases nada más. Venga tu reino. Repítalo. 3 frases. Pero lo que incluye esas 3 frases no tiene cálculo, no tiene nivel, no tiene medida. Imagínense qué sería para nosotros ya tener a Jesucristo como Rey. Ya no van a haber barreras, ya no van a haber leyes de migración, ya no van a haber segregaciones. Hoy mire, aún sin inmigración, tanta cosa eso, no, que yo soy suramericano, que yo soy que centroamericano, yo que soy de aquí, yo soy de allá y que no sé qué, y que no sé cuánto. Con Cristo seremos una sola nación, un solo pueblo. ¡Aleluya! Se acaban las humillaciones, se acaban las discriminaciones, se acaba toda esa peste orgullosa. En uno de los trabajos que yo tuve cuando apenas llegué a Estados Unidos, me dijo, como la segunda semana de estar ahí, me dijo, ¿y usted de dónde es? De Guatemala. Ah, si hubiera sido que era de ahí, no te hubiera dado trabajo, me dijo. Así me lo confesó. Pero mire cómo es Dios, al que le humillan, Dios lo exalta. Porque meses después él estaba recibiendo órdenes mías. Sí, ella tenía como 6, 7 años de estar en Estados Unidos. Yo apenas llegaba y no sé cómo el dueño se dio cuenta que yo entendía el inglés mejor que ella. Me dice, yo necesito a alguien como tú. Me llevó a la oficina a trabajar y de allá estaba dando órdenes después yo. A mí no me metieron a estudiar inglés, no, me metieron a estudiar acá. Y me metieron así. El segundo día no quería ir porque no entendía nada. Pero me dijeron, no, usted tiene que seguir estudiando. En ese tiempo no había como hoy que IEC o clases de español a inglés o de inglés a español, no, inglés. Y ahí aprende este principio, ojalá que alguien se lo grabe. Entre más te empujen, entre más te tiren en un barranco, más aprendes a sobrevivir. Y más te das cuenta que sí lo puedes. Entre más te empujan, agradece. Entre más te ponen entre la espada y la pared, es cuando más vas a sobresalir. Cuando más empujaron a José para destruirlo, para desgraciarlo, más Dios lo bendijo, más Dios lo prosperó, más Dios lo exaltó. Agradece a Dios cuando alguien te humilla, agradece a Dios cuando alguien te lleva mal en el trabajo, agradece. No y aménes.
Hermano, esos son los caminos que Dios escoge para glorificarse en tu vida. Pero mire, a mí me, pastor, ore por mí porque mire que tengo una persona que no me quiere en el trabajo. Mire, que ore por mí ni que nada. Dios lo está permitiendo para que usted aprenda a amar a sus enemigos. ¿Cómo quiere estar toda la vida en medio de cuates, en medio de gente que lo quiere? ¿Cuándo va a aprender usted a vivir la palabra de Dios? En el momento que a mí me promovieron, yo a este muchacho le dije: mira, yo no te voy a llevar nada en contra. Yo no te puedo pagar como tú me pagaste a mí. Jamás. Porque conozco al Dios de la Biblia, conozco cómo Dios funciona, conozco los caminos de Dios. Sí, Dios permite esas humillaciones. Dios permite esas burlas para que tú embellezcas tu corazón, que aprendas lo glorioso, lo sagrado, lo increíble que es amar cuando no eres amado. Perdonar aun cuando tú eres el inocente. Y aún te toque pedir perdón cuando eres inocente. Eso todavía es un nivel mayor todavía, con tal de estar en paz con esa persona. La otra persona piensa que, ay, se humilló. No sabe que este está escogiendo el mejor camino. El camino de la gloria de Dios. El camino donde Dios se manifiesta, donde Dios exalta a los humildes. Que venga, ¿qué? Tu reino. Cuando dice Jesús que venga tu reino, no está hablando de un territorio geográfico como el reino ¿de Inglaterra, como el reino de España. No está hablando de un territorio geográfico específico, sino que se refiere a la soberanía y el dominio que Dios ha tenido, tiene y tendrá cuando su reino sea establecido en la tierra. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, ¿qué estamos orando? Que su glorioso reino en la tierra esté ya próximo a empezar. Eso para usted debe ser mejor que su día de cumpleaños, mejor oración que cualquier petición que usted tenga. Porque eso para usted y para mí nos conviene, que el reino de Jesucristo sea establecido en la tierra. ¿Cuántos de ustedes no sueñan ese día? Mire, ahorita que van a haber elecciones, hermano, mira, hasta dolor de cabeza me da eso. Sí, porque tú es una... No voy a decir la palabra porque tal vez me van a quitar de la... Y quiero todavía predicar unos días más. Pero es la verdad, hermano. Tenemos por encima ya, estamos llegando ya a los 35 trillones de deudas. Y esos hombres no se mueven, ni el un bando ni el otro bando, para hacer algo, para eliminar un montón de excesos de gastos innecesarios. Usted podría ser un mejor senador que cualquiera de los senadores que están ocupando esas sillas. ¿Sabe por qué? Porque si usted sabe que tiene mucha deuda, ¿verdad que usted acorta gastos? Usted acorta lujos. Usted acorta salidas a comer, ¿cierto o no? Usted acorta salir a comprar ropa si ya tiene ropa para vestirse. No, pero ellos no les importa. Acaba
de regalar el presidente 20 billones de dólares para los estudiantes que no pudieron pagar su deuda. A mí me costó trabajar día y estudiar de noche, o al revés. En ocasiones me tocó estudiar de noche y trabajar de día para pagar la deuda. ¿Pero por qué lo hacen? Por los votos. Por los votos. ¿Y quién cree usted que va a pagar esos 20 billones? Sus impuestos. No lo va a pagar el presidente. Llega un momento, hermano, que uno de verdad, cuando estudia uno esto, ya quisiera que se acelerara el tiempo de que el reino de Cristo sea establecido ya, porque estos reinos de acá no saben ni siquiera dirigir una nación, ni siquiera saben administrar las finanzas de la nación. Qué tristeza, qué tristeza. Un abuelito, un bisabuelo pudiera ser mejor líder de esta nación, porque los abuelitos no se dejaban endeudar, ¿cierto o no? Ganaban poco, pero sabían administrarlo poco. Y ahí tenemos personas graduadas en las mejores universidades. ¿Y de qué sirvió todo eso? Miren cómo tienen la nación. No me da mi esperanza, alegría, las elecciones. Pero esto que estamos enseñando, esto sí me da gran esperanza, porque quien va a reinar no es cualquier hombre de la tierra, es el Rey de Reyes y Señor de señores. Yo que usted me gozaría más todavía, porque usted no tiene idea que a donde esta nación va, a un abismo donde no va a poder salir. Y me da tristeza y me pongo en el lugar de los hispanos latinos que vienen en caravanas ahorita. No saben a qué nación vienen, no lo saben. Alguien de ustedes que tiene familiares que vienen ahí tiene que decirle: ¿quieres venir a la nación más endeudada de esta tierra, que pronto va a explotar esa deuda y a nosotros nos va a salir? Sí. Estaban diciendo que cada persona que viene a Estados Unidos debe ya $100,000 cada persona. Otras palabras, cuando el país se vaya a quiebra, los que tienen $20,000 en el banco es como que tengan nada más $200. El valor del dólar se va a disparar para abajo. Muchos no saben la condición económica que está el país, pero toda situación natural depende de su grado espiritual. Desde que esta nación empezó a darle las espaldas a Dios, a su palabra, desde que empezaron a sacar la Biblia de las cortes, la Biblia de los gobiernos, este país se ha venido. Sí, usted lee toda la historia, todas las poderosas naciones, ha sido porque se voltearon como enemigos o enemigas de Dios. Mientras José estuvo en el imperio egipcio, el imperio estuvo arriba. José muere, el imperio se viene para abajo. Porque los demás que quedaron, ¿qué hicieron? Esclavizaron por 400 años a los israelitas. Y ya no les importó el Dios de José. Mientras José estuvo ahí, hubo temor de los egipcios con el Dios de José. Un solo joven, un solo hombre, trajo temor a una nación.
La condición natural de esta nación depende de su condición espiritual. Y así es nuestra vida con Dios. Cuando usted toma en serio las cosas de Dios y empieza a agradar a Dios conforme a Él le agrada, ese es su estado espiritual. ¿Y sabe qué sucede cuando su estado espiritual está bien con Dios? Todas las demás cosas naturales, Dios las pondrá, las añadirá, como dice, con añadidura. Entonces, todo lo natural, lo concerniente con sus necesidades naturales, dependerá de cómo esté usted con Dios. Que es lo mismo que leer Deuteronomio 28. Si oyere la voz de Jehová tu Dios y obedecieres todos sus mandamientos, ciertamente que todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Oír la voz de Dios y obedecer su palabra, eso es lo espiritual. ¿Y qué dice Dios? Yo te bendeciré en lo material. Entonces, lo material, lo físico, lo natural, depende de tu grado espiritual con Dios. Mientras dirigió la nación José, hubo plata, hubo bendición, hubo prosperidad. Mientras David reinó, Israel tuvo paz, tuvo prosperidad. Cuando reinaron los impíos, ¿qué pasaba con Israel? Los esclavizaban y quedaban en pobreza y en miseria. Eso así ha sido. Mire, no hay que ir muy lejos, Haití. Ahí adoran al mismo diablo, adoran a deidades, adoran a ídolos. El grado espiritual de ellos está tan hecho pedazos. ¿Cómo está la economía? Hecha pedazos. Porque lo natural depende de tu grado espiritual. ¿Cuándo es que esta nación alcanzó lo más alto en su poder y en su economía? Cuando la mayoría de hombres, familias y mujeres de esta nación eran temerosos de Dios. Día domingo, vacías las calles, todos estaban en la casa de Dios, en la iglesia, alabando a Dios. Hoy los domingos todos están viendo fútbol americano. Esa es la gran diferencia. Y por eso ahora se pelean aquí, allá y le echan la culpa a este grupo político, bla, 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 bla. No, es producto de su estado espiritual. Así ha sido, así es y siempre será así mientras esté esta generación en la tierra. De tu grado espiritual depende todo lo natural, tus necesidades. Ya está pensando usted en su nación, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Esos muñequitos a Dios no le agrada. ¿Y qué hace Dios? Da la espalda. ¿Y qué sucede cuando Dios da la espalda? Estás a la merced tuya nada más. Estás a la merced tuya. El crimen aumenta, los asaltos aumentan, la pobreza aumenta, los secuestros aumentan. Cuando le damos la espalda a Dios. Es recíproco. Es recíproco. Cuando el rey Josías, a los escasos 17 años, ordenó a todo su ejército de Israel: se me meten a todas las casas y me sacan a todos los ídolos que hayan adentro de las casas, de cualquier nación, ídolo de los edomitas, ídolo de los filisteos, de cualquier clase de ídolo. Yo no quiero nada. Todas las casas tienen que reconocer al Dios que nosotros los israelitas creemos. Y mire, y contra enojo y todo, y la gente, pero sacó todos los ídolos. ¿Qué sucedió con Israel? Nunca Israel tuvo tanta paz y prosperidad, porque hubo un rey valiente. Dice que ni siquiera David y otros reyes buenos
se atrevieron a hacer lo que Josías hizo a favor de Dios. Él arriesgó todo ahí, arriesgó a que su propio ejército se le volteara contra él. Pero ¿qué dice la Biblia? Josías tenía un corazón tierno, que lo único que quería era agradar a Dios, agradar a Dios. Y sabía Josías que eso le desagradaba a Dios. Y Josías quería quedar bien con Dios. ¿Cómo le recompensa a Dios? Dándole un reino poderoso, un reino bendecido, un reino prosperado y lleno de paz. Dice que nadie se atrevió a hacerle frente o querer pelear contra Josías en sus años. Pones a Dios en primer lugar y espera ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Parecido a lo que se enseñaba en la mañana, ¿no? Guárdese para Dios en santidad y vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer. Guárdese. Ahí va a ver lo que Dios es capaz de hacer. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva en el huerto? Uno nada más, y fue suficiente para manchar la santidad de ellos y transgreder la santidad de Dios. Uno nada más. Y hasta el día de hoy estamos pagando la desgracia de ese un pecado. Entonces dice uno, para Dios es mucho, porque Él es santo, santo, santo. Y para los que cuestionan la santidad, a mí me gusta ilustrar las cosas en lo natural, porque siempre hay alguien que ahí dice, ay, pero es que es demasiado eso. Ok. Si le pido a un servidor ahorita que me traiga un vaso de agua y le mete una cucarachita nada más, una cucarachita, no una cucarachota, adentro, y le reparto un vaso a cada uno de ustedes, ¿se lo toman? ¿Por qué no se lo toma? Ay, porque yo no tomo eso. A que cuando era niño se comía hasta las lombrices, la tierra, los mocos. Pero ahora somos grandes, muy limpios y es aceptable. No se lo toma, yo lo entiendo. Pues Dios, que es más limpio que usted cree que Dios va a aceptar nuestra suciedad, nuestro pecado? Si usted una mosquita no la puede aceptar, una cucarachita. Ay, no. Le dice la comadre, y lavaste el vaso. Medio sucio, no se lo quiere tomar el agua. Cuando allá con todo y tierra se tomaba el agua uno. En los charcos tomaba agua uno. Pero se entiende. Usted ve el vaso medio sucio, no quiere tomarlo así. Ahora usted tiene que entender a Dios. Si usted no se puede tomar un vaso de agua con un vaso sucio o con una cucaracha adentro, imagínese Dios que no es santo, Él es santo, santo, santo. Ahora entienda por qué sacó a Adán y Eva de su huerto. Que Dios no los hizo puercos, Dios no los hizo sucios, Dios no los hizo desobedientes, Dios los hizo puros, Dios los hizo inocentes, los hizo perfectos. Por eso es que lo sacó por eso, por la suciedad. Y ahora para entrar de nuevo, ¿qué dice? Sin santidad y sin la paz con los demás, nadie verá de nuevo al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor nuevamente? Hay que limpiarnos, pues.
Si amanecimos hoy con vida, no es porque lo merecemos. Si amanecimos hoy con vida, que Dios nos quiere hoy más limpios que ayer. No entendieron todos. Aquí casi nadie dijo amén. Si amanecimos hoy vivos, no es porque usted se lo mereció. No es porque usted cenó anoche y está listo para amanecer hoy. No tiene nada que ver. Usted que está joven o está anciano no tiene ni ventaja ni desventaja sobre nadie más en cuanto a la vida y la muerte. El joven puede morir como el anciano puede morir. Pero si usted hoy amaneció vivo, es porque Dios le extendió un día más de vida, porque si hoy muriésemos, estuviéramos en el grado de santidad que Dios demanda de nosotros. ¿Se da cuenta por qué amanecimos vivos? Porque sí quiere que nos vayamos con Él. Sí quiere Dios que veamos el rostro de Dios. Pero Él lo ha dicho claro, nos dio la lección con Adán y Eva. Por la suciedad de ellos los sacó. Y ahora Dios quiere entrarnos nuevamente, pero claramente lo ha dicho que sin santidad nadie verá al Señor. Mire, la limpieza natural ya la tiene usted, porque aquí no veo a nadie que venga sucio. Ya hizo ya una parte de lo que es limpieza. Ahora haga la limpieza espiritual. Limpiémonos de todo pecado, limpiémonos de toda rebeldía, de toda desobediencia, de toda cosa sucia, basura que a Dios le desagrada. Ya usted ya aprendió a limpiarse lo natural. Ahora limpiémonos de lo espiritual. Si no veo a nadie aquí que venga sucio, hasta en un espejote se pueden así. Si tenía un amigo, hasta el día de hoy existe, que solo para peinarse se tardaba más que una mujer. Y hasta con una regla medía cada pelito. Tenía que estar exacto. Y usaba de esas que tenían ángulos, para hasta el ángulo. Era impecable en lo natural. Así deberían de ser, ¿cómo? En lo espiritual. Diga conmigo, venga tu reino. Entonces no está hablando de un reino geográfico, de un reino de España, un reino de Inglaterra. ¿Qué dijo Jesucristo a Pilato en Juan 18:36? Mi reino no tiene nada que ver con este mundo hecho pedazos. No dijo así: mi reino no es de este mundo. El reino que yo voy a establecer va a ser único. El reino que yo voy a establecer va a ser glorioso. El reino que yo voy a establecer, ahí sí va a haber paz. Ahí sí va a haber abundancia. Ahí sí va a haber tranquilidad. La Biblia dice: ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Ya no va a haber más muerte. Un día alguien dijo: ay, qué triste que ya nadie va a morir. ¿Y por qué? Le digo: porque uno come tamales. No, a mí no importan los tamales. Es lindo que ya nadie muera. Entonces nuestra oración debe ser: venga tu reino. Es una petición de un genuino Hijo de Dios a nuestro Padre celestial. Vamos al número 4, al cuarto elemento de la oración de Jesús. Terminamos el programa, que venga su. Ahora vamos con el número 4,
El plan de Dios. Diga conmigo, el plan de Dios. ¿Qué dice el plan de Dios? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Repítalo conmigo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros oramos a Dios Padre, hágase tu voluntad, estamos orando primero que la voluntad de Dios se convierta en la nuestra. A ver, varones, ¿qué dije? ¿Qué dije, damas? Ese fue el final. Yo dije, cuando oramos a Dios, hágase tu voluntad, estamos orando que la voluntad de Dios se convierta en la nuestra. Eso es lo que realmente estamos orando cuando oramos a Dios, hágase tu voluntad. Estamos orando que la voluntad de Dios se convierta en la nuestra. Pero del dicho al hecho, en gran trecho. Hágase tu voluntad, Señor. Y cuando terminamos de orar, terminamos haciendo la nuestra. Y el propósito de la oración, hágase tu voluntad, es que la voluntad de Dios se convierta en la mía. Como le dijo Jesús al Padre, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Dígame si no es eso lo que cuesta para nosotros, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos jóvenes solteros no he conocido yo y señoritas solteras que han escuchado esta palabra? Señor, hágase tu voluntad, no lo que yo quiera, no la mía, que tu voluntad se convierta en la mía. Y mire, cuando menos siente, se termina casando con alguien fuera de la voluntad de Dios, con una filistea o con un filisteo. Y ese es el propósito de esta petición, de esta oración. Que la voluntad de Dios, que todo lo que está en el anhelo, en el deseo, en la mente de Dios, se convierta también en nuestro propio ¿qué? Deseo, nuestra propia voluntad. El Hijo de Dios actúa como que Él es el dueño de Dios y no Dios el dueño de nosotros. Por eso Jesús vino a corregir la plana, Jesús vino a corregir la oración, porque nuestras oraciones son tan... Yo creo que es raro ver una persona con una camisa al revés, pero el cristiano es el ser en la tierra que más cosas al revés usa. Y aunque nadie diga amén, y soy creyente, soy cristiano, pero el cristiano es el que más cosas al revés usa. Dios le dice por aquí y se va por allá. Dios le dice haz esto y termina haciendo ¿qué? Lo otro. Dios dice, Jesús se pone a orar en lugar de nosotros y nos ayuda en la oración para mostrarnos el camino, el patrón, cómo orar correctamente. Y nos dice, ¿quiere ver la gloria de mi Padre? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Que se haga tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Mire, desde que Lucifer y la tercera parte de los ángeles decidieron no hacer la voluntad de Dios, desde ese día en adelante todos los ángeles han hecho la voluntad de Dios en el cielo. En el cielo no hay ángeles caprichosos, rebeldes y desobedientes, que hagan lo que la gana les dé. Dios le dice a un ángel, ve a Rusia a ayudar a esta anciana que la quieren matar o algo. Allá ve el ángel, no le dice, no, yo ya vine de Estados Unidos y tú me mandas a Rusia ahora, ni me gusta ese país. Dice, la voluntad de Dios en el cielo la ejecutan perfectamente.
Por eso la petición de Jesús es: así como en el cielo se ejecuta la voluntad de Dios, el deseo, el anhelo de Dios, esta es mi petición, Padre, que en la tierra también los creyentes de Luz a las Naciones también hagan tu voluntad, que tu voluntad se convierta su voluntad. Repítelo conmigo: que tu voluntad se convierta la mía. Pero nosotros somos al revés: que mi voluntad sea la que tú sigas, sea la que tú aplaudas. Y no es así. ¿Desde cuándo el marinero manda al capitán? Imagínense el hijo diciéndole a papá: papá, ¿va a traer un vaso de agua? Esto se le cae en un what? Sí, eso es lo que pasa cuando usted ora: Señor, yo quiero esto. Si usted está haciendo que su voluntad sea la única, en la que vale, en la que cuenta y que importa la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿dónde? En la tierra. Me gusta la oración de una hermana del pasado, hermana Ami. Decía: ¿oraré yo para cambiar a la voluntad de mi Padre, para que sea de acuerdo a la mía? Pero no, Señor, dice, no, que nunca suceda eso. Al contrario, decía ella, oraré para doblegar mi voluntad y se ajuste a la suya. Dios es soberano, mas sin embargo, a pesar de ser soberano, Él nos invita a orar: que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace ¿dónde? En el cielo. Mire, me gusta este versículo donde se ven los ángeles haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ir a ver si es cierto. 103:20 de Salmos. Vamos a ver si se hace o no se hace la voluntad de Dios en el cielo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ponéis por obra su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué le parece? ¿Tiene problema Dios con los ángeles? ¿Con quién tiene problema Dios? ¿Con quiénes? ¿Allá? ¿Con quiénes? Vea dos aspectos de obediencia de los ángeles. Ejecutan su palabra y obedecen su precepto. O sea, los ángeles en el cielo sí se someten a la voluntad de Dios. En la palabra de Dios encontramos tres aspectos distintos de la voluntad de Dios. ¿Los quiere aprender o lo dejamos así? Solo los de este lado se me quedan, los demás ya se me pueden retirar. Que nadie dijo amén. Se lo repito en chino. Estoy aprendiendo.
En la palabra de Dios encontramos tres aspectos de la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi opinión, de acuerdo a la palabra. La primera es la voluntad de su propósito. Si usted tiene una memoria, no use lápiz. Si no la tiene, más vale que lo escriba. Y si no tiene ninguno de los dos, grábelo. ¿Cuál es la primera? La voluntad de su propósito. Esta voluntad es la vasta, tolerante, comprensiva voluntad de Dios expresada en el universo, incluyendo el cielo, la tierra, el infierno. Esta es la clase de voluntad que Isaías habló en el capítulo 14, versículo 24. Y vamos a leerlo. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Voluntad de su propósito. Esta es la clase de voluntad en la cual Dios permite que el pecado o los pecadores sigan su curso. Esta es la clase de voluntad de Dios en la cual Dios permite que aún Satanás siga haciendo lo que está haciendo, pero en un determinado tiempo y momento, tanto el pecador como Satanás van a tener su fin de acuerdo al plan de Dios y a su voluntad de propósito. Él ya tiene un propósito en su voluntad, ya tiene preparado un día para los pecadores, los rebeldes, los desobedientes, para Satanás, para la tierra, para el universo. Tiene Dios ya establecido un día. Aunque ahorita en el presente Dios en su voluntad o en esa misma voluntad de propósito deja correr ¿qué? El curso. Deja que el pecador haga, deshaga, el diablo siga siendo el príncipe. La voluntad de propósito. Hay un propósito en todo ello. Y eso es la voluntad de propósito que está en Dios. Número 2, la voluntad de deseo. Esta es una voluntad más específica y enfocada. Su voluntad de deseo no es siempre cumplida. Es más, en este tiempo presente, esta voluntad de deseo de Dios es menos cumplida que aún la voluntad de Satanás. ¿Qué quiere Satanás para el mundo? ¿Cuál es la voluntad de Satanás para el mundo? Que se pierda, que se endrogue, que se haga pedazos, que desobedezca. ¿Y cuál es la voluntad de deseo de Dios? Que todos sean ¿qué? Salvos. ¿Qué voluntad se está cumpliendo más? ¿La de Dios o la del diablo? La del diablo. Entonces, esta voluntad de deseo de Dios no siempre es cumplida, aunque Dios tiene el deseo, ¿sí me entiende?, de salvar a todos. El mundo no quiere ser salvo. El mundo acepta más la voluntad del diablo que la voluntad de Dios. Porque la voluntad del diablo no requiere de nada, solamente darle riendas sueltas a tu vida, a lo que la gana te dé, mientras que la voluntad y el deseo de Dios te demanda ¿qué? Obediencia, fidelidad, santidad, etcétera, etcétera. ¿Quiere conocer la tercera? Bueno, aquí en la segunda, la voluntad de deseo, déjeme añadir un poquito más. Jesús deseó en su voluntad que Jerusalén fuese salva. Oró en Jerusalén, predicó en Jerusalén, sanó en Jerusalén, ministró en Jerusalén.
pero pocos creyeron en él. La mayoría lo rechazaron, aún lo crucificaron. En Lucas 34, 13, 34, Jesús oró: oh Jerusalén, Jerusalén, yo te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste. Esa fue la voluntad de deseo de Jesús: arrullar, acobijar a Jerusalén. Pero Jerusalén no quiso. Eso es como la voluntad de deseo de los padres, ¿no? Todo padre quiere que todos sus hijos sean, ¿qué? Obedientes. Pero no siempre esa voluntad se nos es cumplida, ¿verdad que no? No siempre. A Dios no se le cumple. Y a veces a nosotros tampoco se nos puede cumplir. Dios, que es todopoderoso, no se le cumple esa voluntad de deseo de ver a todos, ¿qué? Salvos. ¿Sabe por qué? Porque no somos robots, somos seres humanos. Tú tienes tu propia voluntad, tú ejerces tu voluntad, tu deseo, tu anhelo, tus decisiones están en tu poder. Dios no la va a irrumpir, no te va a agarrar del cuello. Por eso esa segunda voluntad de deseo no siempre se le cumple a Dios. ¿Quiere que sepa una de mis voluntades de deseos en este ministerio? Una, no puedo decirlas todas. Que todos, por lo menos el día domingo, llegasen antes que empiece el servicio. Pero no se me ha cumplido. A veces no llegan hasta así agachaditos para que nadie se dé cuenta. Ya llegan 30 minutos tarde. Esa es mi voluntad de deseo, pero no sé si se me va a cumplir antes que muera. Cristo quiso arrullar a Israel y usó la ilustración como de una gallina que junta sus polluelos. ¿Cuántos han visto una gallina juntar a sus pollitos cuando empieza a llover? Qué lindo esa ilustración, ¿no? Esa era la voluntad de deseo de Jesús, pero no se le cumplió. Qué triste eso, ¿no? Una madre le ruega a sus hijos y le dice: obedezcan, hagan caso, obedezcan, hagan caso. Y esa voluntad de deseo de la madre, algunos la cumplen, otras no lo cumplen. Hermoso cuando todos lo cumplen, pero triste cuando otros no lo hacen. Jesús dijo: yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan, ¿qué? Esa era la voluntad de deseo de Jesús. Pero no todos quieren esa vida abundante. Todos prefieren la vida loca, la vida desperdiciada, la vida perdida, y desprecian la vida abundante. Entonces, la voluntad de deseo no siempre se le cumple a Dios, porque no está en Él. Ese es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios, pero el hombre no lo quiere así. El ser humano no lo quiere así. Y la tercera es voluntad de mando. Esta voluntad es solamente para los hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios tienen la capacidad de obedecer. Y esta voluntad, o esta voluntad de mando, es el ardiente deseo que existe en el corazón de Dios para cada uno de sus hijos, para que obedezcan completamente e inmediatamente con un corazón dispuesto.
Vamos a Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de ¿qué? De la justicia. Entonces, esta clase de voluntad, la voluntad de mando, solamente la pueden obedecer ¿quiénes? Los hijos de Dios. Solamente, solamente. Si pudiera dar un resumen de las tres voluntades, ¿sabe cómo sería? La voluntad de propósito, abarca el fin de este mundo, la segunda venida de Cristo y al final el establecimiento de su reino eterno. La voluntad de deseo abarca la conversión de cada ser humano. Ese es el deseo de Dios, que todos sean ¿qué? Convertidos, pero no todos quieren ser convertidos. Y la voluntad de mando abarca el compromiso o cubre el compromiso y la obediencia de sus hijos. ¿Sabe cuál es el mayor enemigo de la voluntad de Dios? El mayor enemigo de la voluntad de Dios es el orgullo. Porque el orgullo nos lleva a rechazar la voluntad de Dios para hacer solamente ¿qué? La nuestra. ¿Cuál es la voluntad de Dios de la madre? Hijo, esa muchacha no te conviene. Ay, mamá, yo estoy enamorado de ella. Ella es. ¿Quién tiene más sabiduría, la madre o el hijo? Pero el orgullo del muchacho se opone a la voluntad de su madre. El orgullo es el mayor enemigo de la voluntad de ¿quién? Dios. Dios te dice por aquí y el Hijo de Dios va ¿por dónde? Por allá. Dios le dijo a Sansón, por aquí es el camino. ¿Y qué hizo el orgulloso? Agarró el camino de Dalila. Prefirió el camino de Dalila y no el camino de Dios. Y Sansón vivió muy pocos años. ¿Por obediente o desobediente? ¿Por orgulloso o humilde? No le importó la voluntad de Dios. El mayor enemigo de la voluntad de Dios es el orgullo. Es el orgullo. El orgullo tiene tanto poder en el ser humano que se revela aún a esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios que tiene tres aspectos: buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Se lo voy a deletrear más fácil para que usted lo entienda mejor. El deseo de Dios para su vida es bueno, es agradable y perfecto.
El deseo de Dios, el anhelo de Dios, lo que Dios desea para usted, siempre ha sido, es y será bueno, agradable y perfecto. Entonces, más vale, a usted le conviene, a mí me conviene la voluntad de Dios para mi vida, porque si usted ejerce su propia voluntad, usted no tiene garantía. Mientras se pone de pie, déjeme concluir con esto. Dios no va a forzar su voluntad sobre la suya. Pero ¿qué garantía tiene usted que su voluntad sea buena, agradable y perfecta? ¿Puede usted garantizarla? ¿Quién de ustedes puede garantizar su voluntad, su anhelo, su deseo? Si le puedo poner entre paréntesis su capricho. Porque muchas de esas voluntades son caprichos. ¿Puede garantizar usted que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Por qué no puede? Porque usted no sabe si va a funcionar o no. Usted no ha visto el resultado, el efecto de esa decisión. En cambio, Dios ya ve el mañana, ya ve el futuro de cada una de las voluntades de Dios en su vida. Esa es la gran diferencia. Usted hace su voluntad, Dios no se mete ahí y usted no puede ver el efecto o el resultado de su voluntad. En cambio, Dios escoge su voluntad para su vida. Dios sí sabe el mañana, el resultado y el efecto. Y Él nunca, escuche esto, va a escoger una voluntad que para usted sea mala, desagradable o imperfecta. ¿Qué dije, varones? Los agarré en el tercer cielo. Dios nunca va a escoger una voluntad para usted que sea desagradable, mala e imperfecta. Voy a mover mi dedo porque si no me van a criticar, van a pensar que soy del diablo. Sí, cualquier cosita le andan buscando a uno. Rápido me iluminó Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué nos conviene mejor la voluntad de Dios? Porque lo que Él escoge para ti, aunque no te agrade, ya Dios vio adelante que es bueno, agradable y perfecto. Dios no es malo. Ahora, tú escoges tu voluntad, tu deseo, que entre paréntesis, muchos de esos deseos, voluntad son caprichos. ¿Tienes garantía tú que esa decisión va a ser buena, va a tener buenos resultados, agradables resultados y perfectos resultados? No. ¿Por qué no? Porque no lo sabemos, no hemos visto el mañana, no hemos visto el efecto, apenas estamos escogiendo y no sabemos el efecto, el resultado. En cambio, Dios, esa es la ventaja que tiene sobre nosotros en cuanto a la voluntad. Él ya visitó el mañana, ya Él visitó la eternidad futura. Nosotros no. Él ya sabe lo que hay en el mañana, en el año siguiente, mío y suyo. ¿Cómo lo hace? Él es todopoderoso. No hay nada imposible, difícil para Él. ¿Tengo oídos para oír? Yo lloraba cuando mis padres me dijeron en el 88, nos vamos para Estados Unidos. Eso no es lo que yo quiero. Estoy contento acá. Estoy feliz acá. Porque mire, en esos años que uno está soltero, tenía 17 años, le entregué toda mi vida a Dios. Toda mi vida. Recién llegaba de la escuela, hermano, a bañarme, a la iglesia, a practicar con los muchachos, los músicos. Y cuando no era práctica, eran clases, o me tocaba dar clases. Daba clases de niños, estaba con los músicos. El fin de semana tenía campos blancos donde me iba con la guitarra, con otros muchachos a cantar y a predicar a lugares donde no predicaban, para que niños también recibieran la palabra de Dios.
Cuando uno está en las cosas de Dios, está enamorado de Dios. A uno no le importan las cosas materiales. A mí no me llamaba la atención Estados Unidos. Pero cuando tú estás en ese primer amor, nada es más importante que Dios. Y mire, le puedo decir con sinceridad, cuando uno está enamorado de Dios, ama a Dios con todo su corazón, uno a esa edad no está pensando ni en novias. Porque todo en la voluntad de Dios, todo se da en su tiempo. Así como te da tu pan, así te va a dar tu esposa. Pero no cuando tú quieres. No en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Mi voluntad era quedarme en Guatemala. Pero Dios tenía otro plan. Porque vea, mira, quedado en Guatemala, se me hubiera hecho un poco más difícil poder viajar a los países que Dios me ha llevado a predicar. Pero la mayor razón no fue esa, yo lo sé. La mayor razón fue que aquí Dios me trajo para, como Daniel, como José, que le tuvo que llevar a otra nación para aprender más de Dios. Porque aquí aprendí otro idioma en el cual hay más recursos para poder estudiar más profundamente la palabra de Dios que el español. Esa fue para mí algo que yo le agradezco a Dios. Y entiendo que esa fue la voluntad por la cual me trajo aquí, aprender de la palabra lo que en mi idioma español no hubiera aprendido. Y ahora entiendo que aunque yo me vine con lágrimas en mis ojos porque no me quería venir, ahora entiendo que la voluntad de Dios fue mejor que la mía. Fue mejor que la mía. Para los jóvenes solteros que están acá, las señoritas, estando hoy aquí en Estados Unidos, había una muchacha que me agradaba. Estaba hablando con ella con respeto. A los meses, un amigo me dice: la muchacha que te gusta, la hemos visto con otro muchacho. Hablé con ella y para no prejuzgar, le pregunté directamente a ella: ¿es cierto lo que se dice? Y me dijo: sí, es cierto. Allá va Jacob a llorar y a llorar delante de Dios. Señor, me dejó por otro. Y el Señor, mire, yo no soy de esos que anda diciendo Dios me dijo, no. Es como cuando tú estás en el sueño y tú escuchas voces, ¿cierto o no? Que te dicen: ve aquí, ve allá. Me doy cuenta que dentro de mi ser escuchaba, es como que algo pero así tan claro: Jacob, pero tú siempre me has orado. Señor, lo que no sea tu voluntad, quítamelo. Y Jacob, eso no es mi voluntad. Ella no es mi voluntad. Por eso te la quité. ¿Por qué lloras? Lávate los ojos. ¿Tú mismo me oraste o no me oraste? Que todo lo que no sea mi voluntad, apártalo de mí. Yo lo aparté de ti. A los meses se casó con el muchacho. A los 2 años se divorciaron.
yo descansé la voluntad de Dios y le agradecí a Dios y le pedí perdón. Porque muchas veces nosotros oramos y cuando Dios cumple su palabra, nos pasa como Rode. Estaban orando para que Dios librara a José de la cárcel, y cuando Dios lo libra, no lo cree. ¿Sí me explico? Así ni nosotros mismos sabemos lo que le pedimos a Dios. Ron no creyó que era Pedro y estaban orando para eso, para que saliera de la cárcel. Dios lo saca y cuando está enfrente de ella, no lo cree que sea Pedro. Cuando Dios hizo lo que yo le pedí en oración, en vez de estar alegre, estaba llorando por gusto. No llores cuando algo no se te dio. Dios lo permitió porque quiere lo mejor para ti. Eso era lo que se te quitó. Eso era lo que tú querías. Esa era tu voluntad, no la de Dios. Si hubiera sido la voluntad de Dios, se te hubiera quedado. Se hubiera quedado contigo. Y mire, la voluntad de Dios es lo mejor. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, yo no lo hubiera conocido a ustedes. Yo no me hubiera gozado, alegrado y crecido con ustedes. Es buena. A veces duele. A veces esa voluntad requiere lágrimas. A veces esa voluntad requiere aguantar desprecios, traiciones. Pero el final, no sé cómo le hace Dios, pero termina siendo buena, agradable y perfecta. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Si alguien quiere pasar al altar, está libre. Te adoramos, te adoramos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Tú eres digno, Señor, por todos los siglos. Te alabamos. Podemos decir, te exaltamos. Te exaltamos. Gloria, gloria al que vive por siempre, para siempre. Él está aquí en este lugar. Te exaltamos. Él está aquí en este lugar. Él está aquí en este lugar. Te exaltamos. Tú que estás ahí en tu casa, levanta tus manos si puedes y alaba al Señor. Pablo y Silas alabaron a Dios en medio del dolor, en medio de los azotes, en medio de la cárcel. Aleluya. Él es digno de alabanza, de honra y de gloria. Nadie más. Él no comparte su gloria con nadie.
Hay cientos de millones de ángeles que le alaban en el cielo, cientos de millones. Mi corazón entona la canción. Si lo crees, levanta tu mano al cielo y dile: cuán grande es Él. Moisés levantaba sus manos al Dios de gloria, al Dios de gloria, al Dios de gloria. Aunque tengas pocas fuerzas, aún si tienes artritis, levántala. Dios puede hacer un milagro en esta misma hora, en el nombre de Jesús. Solo las voces. Yo sé, yo lo veo en la risa de un niño. Yo lo veo en la risa de un niño cuando va pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive. Yo lo veo. En la risa de un niño cuando va pasando. Al oír el bramido del mar, Al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero. que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Quiero estar en tu presencia. Padre, gracias. Y poderte contemplar. Quiero siempre estar contigo. Quiero siempre estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero siempre. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Quiero siempre estar contigo, Señor. Quiero siempre estar contigo. Necesito adorar. Necesito
A todos los sedientos, venid a las aguas. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial, Señor. De tu manantial. Dame de necesito. Oramos, Padre, te damos gracias. Perdónanos por las veces que tontamente, locamente, hemos puesto nuestra voluntad por encima de la tuya y nos ha ido mal. Adán y Eva escogieron su propia voluntad sin considerar la tuya y les fue mal. Sansón escogió su propia voluntad sin considerar la de Dios y le fue mal. Absalón se puso en contra de la voluntad de Dios y en contra de la voluntad de su padre y le fue mal. No he visto todavía debajo del sol a un hombre o una mujer que haga su propia voluntad y le vaya bien. Porque nadie tiene el poder para garantizar su propia voluntad. Dios es el único que ha diseñado una voluntad perfecta, buena, agradable. Porque Él sí tiene el poder para sostenerla y garantizarla. Yo no. Ni me atrevería a pretender que tengo autoridad y poder para hacer mi propia voluntad, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Todos los hombres, por muy poderosos que hayan sido, no les ha ido bien cuando quisieron hacer su propia voluntad. En una ocasión, David mandó a hacer censo a la nación de Israel, algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, porque ya Dios se había dicho que no deberían enumerar a su pueblo. Y le fue mal a Israel. Nunca intentes atreverte a oponerte en contra de la voluntad de Dios. Es desastroso, es duro, es difícil. Saúl se atrevió 3 veces a oponerse a la voluntad de Dios. Mira cómo terminó atravesándose su propia lanza. Un hombre que fue ungido por Dios, un hombre que fue llamado por Dios a ser el primer rey de la nación de Israel, por 3 veces se atrevió a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. En la última, como dicen en nuestro idioma, la gota se derramó. Y Dios dijo: hasta aquí, no más. Y el epitafio en la sepultura de Saúl dice: y así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, visitando a una bruja. Por esta razón tuvo que morir. Porque ¿cuál era la voluntad de Dios? Que sus hijos no tuvieran nada que ver con brujería. Y Saúl se opuso a esa voluntad de Dios.
desafió la voluntad de Dios y fue a la casa de una bruja. Y ese fue el fin de Saúl. Por eso en su epitafio así lo escribió Dios: así murió Saúl por su rebelión, porque prevaricó contra Jehová, visitando en contra de la voluntad de Dios a una bruja adivina. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la oración de Jesús: que se haga tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Así como los ángeles, que no se encaprichan ni te desobedecen. Que así un día esa oración de Jesús sea nuestra y la podamos decir no solo con los labios, sino con el corazón, con la vida, con los hechos, con los actos. Esas oraciones van a ser poderosas. Esas oraciones van a atravesar el primer cielo, segundo cielo y llegarán hasta el tercer cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu revelación. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada varón, cada dama, cada siervo, cada sierva, cada joven, cada señorita, cada niño, cada niña, cada bebé, aún los que están por nacer, que tuvieron el privilegio y el honor de estar en tu casa el día de hoy. Porque para mí es un honor entrar a tus atrios. Es un honor no merecido. Porque en el antiguo pacto solo un ser humano podía entrar una vez al año, el sumo sacerdote. Hoy tú y yo podemos entrar, no porque lo merezcamos. Podemos entrar por su gracia. ¿Sabe por qué digo por su gracia? Porque si no fuera la gracia, nos mata, nos fulmina Dios aquí. Sí, porque con una basurita que entrásemos, sin la gracia, nos fulmina Dios. Su gloria nos fulminará. Es su gracia la que nos sostiene y nos evita de ser eliminados de su gloria. Por eso cada día que nos dais para que nos purifiquemos más, nos limpiemos más, para que obedezcamos más, para que seamos más fieles a Dios. Y nunca se te olvide que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que todos los que aman a Dios, todo lo que Dios permite en tu vida, dice, siempre el resultado final será para bien y no para mal. Ponemos las peticiones de tus hijos en tus manos, Señor, cualquiera que sea. Para nosotros difícil, para ti súper fácil. Para ti todo es posible. Nada es difícil. Mira, Señor, la situación de cada uno de ellos, aquellas viudas, aquellos desamparados, aquellas personas que no tienen cómo comprar medicina, cómo ir al doctor, aquellos que necesitan ir a trabajar esta semana para el sustento de su familia, Señor. Glorifícate ahí, Señor, y sean levantados de ese lugar. Como un día resucitaste mis pulmones, le diste vida, así le des vida a esas personas que están creyendo en ti en esta hora, Señor. Socorre a esa persona enferma, a esa persona que no tiene dinero para las medicinas, para un doctor, para una cirugía, para un trasplante. Señor, ponemos la petición en tus manos, Señor, para que seas tú exaltado, Señor. Gracias por cada siervo, cada sierva, cada familia que tuvo el honor de estar en tu casa hoy, Señor, y contemplar tu hermosura,
contemplar tu gloria, Señor. Te lo debemos a ti, solamente a ti, Señor. Despídenos en paz y en bendición. Que todos regresen, Señor, con tu bendición, con tu presencia. Y que todos, Señor, en esta semana y el resto de nuestros días, hagamos tu voluntad, Señor. A ti, solamente a ti, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.